normalmente esta enfermedad pues se va a dar pues en pacientes mayores a 80 años y en estos pacientes la prevalencia puede llegar a ser hasta del 60%. Pues bueno, en pacientes que sean asiáticos y hawaianos, la enfermedad diverticular puede ser derecha y pues va a ser de colon izquierda hasta en el 85%. Y pues, bueno, más bien en el colon izquierdo el 85% va a ser en países occidentales principalmente. Y pues bueno, como podemos ver en esta gráfica, el 80% de los pacientes van a presentarse asintomáticos, el 5% van a tener una complicación y el 15% van a ser sintomáticos. Entonces, pues realmente el mayor porcentaje pues van a ser asintomáticos. Y pues bueno, como tal ya la fisiopatología de esta enfermedad pues es conocida como una pseudodivertículos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los divertículos verdaderos como tal van a ser herniaciones de todas las capas de la pared intestinal, incluyendo la capa muscular. Pero en esta parte los pseudodivertículos en esta enfermedad pues van a ser herniaciones de la mucosa y de la submucosa y pues como tal va a ser un defecto de la capa muscular, pero no va a estar incluyendo una herniación de la capa muscular, por lo que es conocido como una pseudodiverticulosis. Y pues bueno, como tal se van a estar formando estos divertículos pues a un lado de la tinea coli, que es aquí, ¿no? Entonces van a estar a un lado de esta, porque como tal hay que recordar que es una debilidad de la capa muscular y además por aquí va a estar penetrando la base recta. Entonces pues va a ser pues un lugar susceptible a que se esté formando. Como tal, prácticamente el tamaño que tienen, el clásico, pues es de 3 a 10 milímetros, pero puede llegar a estar midiendo hasta 2 centímetros de diámetro. Esa que Como ven ahí, tal, perdón, Lucero, esa que ven ahí arriba es una vista en colonoscopía, o sea, por dentro se ven como hoyos y por fuera como la imagen que nos enseñó Lucero en la diapositiva anterior, que es como, son como saquitos. Ajá, estos que ven ahí donde se está intentando meter un fecalito. Entonces, eso es lo que son los divertículos, son estas herniaciones, estas como bolsitas que se le forman al colon en la pared, son pseudodivertículos, entonces mucosa y submucosa. Importantísimo que salen adyacentes a la Taenia coli y que además salen donde penetran los vasos rectos y por eso son zonas débiles de la pared colónica. ¿Okay? Y entonces, por ciertas fuerzas y ciertos factores de riesgo que nos va a contar ahorita Lucero, empiezan a deformar, o sea, empieza a deformarse esa pared y hacen divertículos. Y hacen generalmente varios, o sea, no es como que salga un divertículo. Y después terminan así como en esta imagen que vemos un montón. ¿Seguimos? y bueno, como comentó la doctora, normalmente pues es, o sí, lo más normal es que pues se formen muchos, ¿no? Así como está en la imagen. Pero también pues puede existir ahora sí que la posibilidad de que nada más se forme uno, pero este va a ser conocido como un divertículo gigante. Y estos son cuando pues miden aproximadamente 25 centímetros. Pero ya cuando miden 25 centímetros, pues estos van a ser únicos y pues normalmente se van a estar presentando en conos sigmoides. Entonces aquí pues sería esta. Y pues bueno, entonces frecuentemente, como ya vimos, se van a presentar en conos sigmoides hasta en un 95% y solamente menos del 5% pues van a ser pues una diverticulitis aislada y pues en colon derecho, porque esto realmente va a ser muy muy raro. Vamos a tener como tal 3 factores etiológicos. El primero va a ser por alguna alteración de la motilidad. Normalmente lo que va a estar pasando pues es que estos pacientes pues van a tener un desequilibrio como tal en la inhibición y en la excitación. Entonces lo que va a pasar va a ser que va a haber una alteración como tal en las ondas de, pues, de motilidad y va a haber un aumento en la presión intraabdominal y como tal del tono. El segundo factor pues va a ser una alteración de la estructura de la pared colónica. Esto es muy frecuente en pacientes pues adultos mayores porque lo que va a estar pasando es que debido a la edad pues va a haber una mayor síntesis del colágeno pero del tipo 3.
Entonces, las células musculares como tal van a permanecer normales, pero lo que va a estar modificándose es que va a estar aumentando pues las células de elastina que se van a estar depositando dentro como tal de las células de las tenis. Y como tal, por último, pues va a ser la dieta, porque una dieta baja en fibras va a ayudar a que ahora sí que sea más lento el tránsito intestinal y pues se van a estar produciendo heces muchísimo menos pesadas. Entonces, aumenta mucho la fuerza que los pacientes hacen para evacuar. De hecho, por eso es que son más frecuentes en colon izquierdo, que tiene más fuerza porque está propulsando la materia fecal, o sea, ya la materia fecal ya va del lado izquierdo, entonces el sigmoide maneja muchísima presión, igual que el descendente. Entonces, con tanta presión y una pared muscular del intestino que está envejeciendo, que tiene zonas débiles o que incluso puede estar asociado a alguna condición clínica del paciente, como algunos defectos del tejido conectivo y cosas así. Entonces, eso contribuye a la formación, ¿ok? Y las dietas bajas en fibra, recuerden que hacen que la materia eh, pueda estar incluso con un Bristol 1 o 2, ¿no? Entonces es mucho más difícil que el colon mueva materias fecales tan duras y tan secas y se esfuerza mucho más y hace mucha más presión y entonces esto va dándole como al paciente más riesgo de desarrollarlo, ¿ok? Seguimos. Bueno, entonces como tal vamos a tener diversos factores de riesgo. En el libro nos los dividen como riesgos que, pues, el riesgo que va a causar mayor aumento o que disminuye o que no causa ningún riesgo. Entonces, como un factor de riesgo importante, pues va a ser la edad, como ya vimos en pacientes mayores de 80 años, pues es más susceptible. Dietas con carne principalmente, vivir en países occidentales, porque pues igual como ya lo comentamos, va a ser muchísimo más frecuente que se presente del lado izquierdo y enfermedades del tejido conectivo, como le estaba comentando la doctora. Va a causar una disminución en el riesgo, pues dietas altas en fibra, vivir en áreas rurales de África o Asia y pues no se ha demostrado pues que exista algún riesgo en que pues sean pacientes femeninas que consuman alcohol o tabaco, que tengan cáncer colorectal y pues la enfermedad renal poliquística. Bueno, ya vimos pues ahora sí un poco de qué es la enfermedad, pero pues esta se va a estar desarrollando pues principalmente por dos causas, por una micro o una macro perforación pues, de un divertículo y pues esta puede ser por erosión de la pared por dos causas. La primera porque haya un aumento de la presión intracolónica y la segunda por un fecalito. Entonces, pues como pueden ver aquí ya se hizo pues una resección intestinal. Entonces aquí está la tenia y pues todos estos circulitos pues son los divertículos que estaba presentando el colon. Entonces, cuando hay divertículos, nada más con que ya haya divertículos, entonces ese paciente tiene enfermedad diverticular o diverticulosis, eso es un sinónimo, ¿ok? Entonces ustedes lo leen así, o sea, tiene diverticulosis o tiene enfermedad diverticular, nos están refiriendo a que hay divertículos, que es diferente a cuando alguien tiene diverticulitis, porque entonces lo que están diciendo es que el paciente tenía divertículos y le pasó esto que está aquí en la diapositiva. Hubo una macro o micro perforación de un divertículo, se erosionó la pared y eso pasó porque se le tapó un divertículo con un fecalito o porque algo obstruyó la luz colónica y hubo un aumento de presión. Eso casi siempre genera isquemia y entonces se empieza a inflamar un divertículo y tiene varias fases y se puede complicar. Digamos que es similar a la fisiopatología de la apendicitis aguda, pero tener divertículos entonces es tener como un montón de apéndices, ¿ok? Porque dijimos que de hecho no es frecuente que sea uno aislado, aunque puede ser. Entonces, imagínense, o sea, de tener un apéndice, los pacientes pasan a tener como 15, 20, 30, 50, ¿no? Entonces, con cualquiera que se obstruya, puede llegar hasta acá. ¿Sale? ¿Seguimos, Lucero? Bueno, entonces ya vimos que puede ser por dos causas, microperforación o macroperforación. Entonces, si ocurre una microperforación, lo siguiente que va a ocurrir es que pues esta infección como tal se va a llegar a contener por la grasa pericolónica, por el mesenterio y por órganos adyacentes. Pero ya cuando es una macroperforación,
ahora sí que la inflamación ya no se va a poder contener, ya no va a estar controlada. Entonces lo que va a suceder, peritonitis, abscesos, pues estos abscesos pueden ser tanto pericolómicos, intraabdominales, o puede llegar a ser tal inflamación que esté causando ya como tal una perforación libre o como tal ya de un órgano adyacente. Y pues bueno, vamos a empezar a ver como tal la presentación clínica. Pues bueno, como tal, pues la enfermedad diverticular se ha dividido en dos estadios. Entonces, el estadio 1 como tal va a ser la formación del divertículo. Ahora, como ya vimos, puede presentarse la micro o macroperforación. Entonces, primero va a ser como tal que se forma el divertículo. Y como segunda fase va a ser que se empiecen a presentar complicaciones. Entonces, como ya vimos, puede estar la perforación microscópica, que se puede formar un flegmón pericólico, un absceso pericólico o también intraabdominal o pélvico. Puede haber obstrucción intestinal, fístulas, bacteremia, septicemia o acortamiento del intestino. Entonces, las complicaciones asociadas más frecuentes pues va a ser la de diverticulitis aguda, que se presentan hemorragias, fístulas colovesicales, colovaginales o coloentéricas y obstrucción intestinal, que pues ahorita vamos a irlas explicando un poquito. ¿Ok? Entonces la complicación, vean ahí, incluye la inflamación del divertículo, que es sangre. Recuerden que justo donde se hacen los divertículos también hay, o sea, penetran vasos sanguíneos, o que porque hubo un proceso inflamatorio y ya después se contuvo y demás, se haya hecho una fístula órgano a órgano, o sea, víscera a víscera, como las que nos pone el útero, o incluso estos episodios de inflamación generan estenosis, entonces después puede haber obstrucción intestinal y a veces no encontramos la causa de por qué hay una estenosis ahí en el colon y encontramos a veces adyacente a la estenosis divertículos, por ejemplo en la colonoscopía. Entonces, lo más probable es que este paciente haya tenido un episodio de inflamación diverticular, eso creó una lesión ahí, una cicatrización que es la que se convierte en estenosis, y después a lo mejor el paciente debuta tiempo después por una obstrucción intestinal. ¿Ok? Entonces, estas todas son complicaciones asociadas a la inflamación de los divertículos de manera temprana o tardía. Por ejemplo, temprana es la bacteremia, la septicemia, los abscesos pericólicos o que la pus se vaya a distancia y haga abscesos en otro sitio del abdomen, pero a partir de este foco diverticular. Pero, por ejemplo, la hemorragia no necesariamente está asociada a la inflamación, ¿ok? O sea, un paciente puede tener hemorragia diverticular sin que tenga diverticulitis. Después tocas ese punto, ¿verdad, Lucero? ¿O no? Sí, Sí, ok. Entonces, ¿seguimos? y bueno, como tal, pues ahora sí que la presentación clínica va a depender de la localización de los divertículos y más de los que se estén afectando. Pero pues comúnmente estos signos clínicos se van a considerar como una apendicitis izquierda. ¿Por qué? Porque los pacientes van a estar presentando dolor en fosa ilíaca por izquierda, van a tener signos de irritación peritoneal, fiebre y leucocitosis. Entonces, pues muchas veces se puede llegar a confundir con una apendicitis, pero pues siempre hay que recordar que todos los signos se van a presentar del lado izquierdo. Porque es más frecuente en Occidente que tengamos diverticulosis izquierda, ¿ok? Pero hay pacientes que tienen enfermedad diverticular pancolónica, o sea, tienen también en transverso y también en derecho, y puede ser que el que se inflame sea del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, finalmente recordar que va a tener un cuadro así como de abdomen agudo, o sea, con irritación peritoneal, eh, como son más frecuentes del lado izquierdo, por eso se le dio este nombre, ¿no? Entonces, y sí, de hecho sí es lo más frecuente, pero sí se te puede inflamar o sangrar o un divertículo en donde quiera que lo tenga el paciente. ¿Seguimos, Lucero? Y bueno, como tal, vamos a tener que hacer muchos diagnósticos diferenciales. Entre ellos, pues la hernia encarcelada, como ya vemos, igual una apendicitis aguda, cáncer de colon perforado, enfermedad de Crohn, cistitis, colitis isquémica, isquémica mesentérica, colitis ulcerativa, colitis pseudomembranosa, un embarazo ectópico,
torsión ovárica, quiste ovárico pero que ya esté roto, o una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, todos estos serían los diferenciales si lo tomamos como para el cuadro clínico, ¿verdad? Pero dijimos, por ejemplo, que son más frecuentes en personas, de hecho son más frecuentes en personas mayores de 50 años, pero alrededor de los 80 la prevalencia es la más alta. Pero en cuanto empieza a hacerse más deficiente de esta colágena el intestino, empieza a aumentar el riesgo de desarrollarlos. Entonces, a partir de los 50 años, los pacientes empiezan a tener más riesgo. Ya de los 60 años para arriba, la incidencia aumenta. Entonces, por ejemplo, estos diferenciales de embarazo ectópico roto, apendicitis aguda si es del otro lado, cosas así, o sea, nos ayudan a, si nosotros conocemos la enfermedad, en quiénes se presenta más, quién tenía factores de riesgo para presentarla, desde ahí podemos descartar algunos diagnósticos, ¿no? O sea, al final sí nos va a quedar a lo mejor. Digo, la hernia sería evidente si está encarcelada y es externa. Cistitis, pues en la exploración podemos ver exacto dónde le está doliendo al paciente, pero pues finalmente los estudios diagnósticos de los que nos va a platicar Lucero son los que ayudan al diagnóstico preciso, ¿no? Pero si ustedes saben esto, pues no vamos a pensar como, pues pudiera ser un quiste ovárico roto si es un hombre de 60 años, ¿verdad? O sea, como que es el típico paciente que van a ver, quizás una mujer también de alrededor de 60 años, y van a ver la localización del dolor y si tenía factores de riesgo y pensar en esta enfermedad también. ¿Seguimos? Y pues bueno, como tal, para hacer el diagnóstico mediante pues estudios de imagen, pues el estudio de elección es la TAC abdominopélvica, y esta puede ser con contraste oral e intravenoso. Y pues bueno, como tal vamos a tener distintos hallazgos tomográficos, que pues va a ser la infiltración de grasa pericolónica, engrosamiento de la pared, una hipertrofia muscular, pues absceso pericolómico o también puede ser pélvico, y el signo de la flecha, que como tal este va a ser pues un engrosamiento de la pared de colon, y como tal en la imagen se va a ver como una punta de flecha, pero va a estar dirigida hacia el divertículo inflamado. Y pues igual puede haber una perforación libre donde se vea pues que pues está saliendo el contraste o el aire, ¿no? Entonces pues igual aquí pues intenté buscar imágenes del signo de la flecha, pero la verdad no encontré. Pero pues igual aquí encontré imágenes donde pues se pueden ver todos los divertículos que se están formando, ¿no? Entonces A ver, aquí pues vemos. regrésate una, Lucero. Este estudio de acá es un estudio varitado que se llama un colon por enema, donde no hay otra cosa que le puedan pedir al paciente, entonces pudieran pedirle una de estas. Entonces, vean, aquí sí se prepara el intestino, eso es lo que es latoso, o sea, se tiene que laxar y todo como si le fueran a hacer una colonoscopia, pero lo que hacen es ponerle un enema de bario. Entonces, le ponen un enema y luego lo cambian de posición al paciente y le toman muchas radiografías. Entonces, ahí se pintan los divertículos, como vean, todos estos, um, bueno, ustedes no ven mi flecha, ¿verdad? Solo yo la veo. Bueno, ¿ven estas como bolitas que se le hacen alrededor? No, esa es una austra. Mira, en el sigmoides, Lucero, todos los que se ven como pelitos, como si estuviera despeinado el intestino, ese es un divertículo, ese es otro. O sea, todas esas pequeñas bolitas que se le ven ahí como alrededor de la pared del intestino son los divertículos. Entonces, si ustedes en algún momento están, por ejemplo, en su servicio, no lo sé, el paciente no tiene acceso a una tomografía o a una colonoscopía, o todavía no está en edad y usted solo tiene un diagnóstico leve de que pudiera ser, le pueden mandar a hacer un colon por enema, que como es un estudio radiológico dinámico, pero al final simple, contrastado, pues no le va a salir tampoco tan costoso al paciente. Y ahí pueden ver divertículos. No pueden ver nada más, no pueden ver si está inflamado, no pueden ver otras características de la mucosa, ni mucho menos cosas, por ejemplo, como algún tumor o etc. Pero sí pueden ver las bolsitas llenas de contraste. Entonces eso les puede ayudar. ¿Ok? Entonces uno de los estudios que se pueden utilizar para ver si existen los divertículos sería este, que es el colon por enema. Pero, por supuesto, el de elección es, como nos está contando Lucero, la tomografía, ¿no? Porque incluso puede encontrar si hay datos de inflamación ahí, y que es la que se pide cuando el paciente llega con diverticulitis. ¿Seguimos, Lucero?
Y bueno, como tal, vamos a tener una clasificación pues para esto. En el libro viene la clasificación de Hinchi, pero esta pues es la modificada, que es la que actualmente se usa. Perdón, ¿esta clasificación para qué es? Este es para la clasificación como tal de la gravedad de la enfermedad diverticular. No. ¿De la enfermedad diverticular así global? Mm, sí, ¿no? Para saber que, o sea, de acuerdo a la inflamación que está teniendo. Para la diverticulitis aguda, que es uno de los espectros de la enfermedad diverticular. Entonces, la clasificación de Hinchi modificada la utilizamos únicamente cuando un paciente llega con diverticulitis, ¿ok? O sea, que él se internó, llegó y lo que sea por este dolor abdominal y todo el cuadro clínico que nos mencionaste de diverticulitis aguda, o sea, que se inflamó un divertículo. Entonces, en ese momento es cuando se solicita este estudio. ¿Cuál estudio, Lucero, que nos permite hacer esta clasificación? O sea, ¿con cuál lo vemos? Eh, con una tomografía. Así es. Entonces se pide esta tomografía contrastada y entonces nosotros así podemos hacer esta clasificación de Hinchi que va a normar el manejo, ¿ok? Si en Hinchi le sale que ahorita nos va a decir Lucero, un Hinchi en fases después de la 3 y demás, entonces va a requerir manejo quirúrgico o no, entonces a nosotros nos sirve cuando ya están viendo una diverticulitis aguda, o sea que el paciente llegó con datos de irritación peritoneal, dolor abdominal, fiebre, leucocitosis y todo lo demás, le van a pedir una tomografía. Y en la tomografía lo vamos a clasificar como Hinchi y de acuerdo al Hinchi es como se va a tratar una diverticulitis aguda. A lo mejor no nos va a tocar eso a nosotros o sí, dependiendo de lo que se vayan a dedicar, si hacen cirugía, por supuesto sí, si hacen gastro también, por supuesto, sí. Si son los que están en ese momento en urgencias, pues también les va a tocar saber que hay que pedirle una tomografía y que hay que revisar qué salió en la tomografía para ver qué sigue con este paciente, ¿sale? Pero no es un paciente con enfermedad diverticular nada más, porque ese paciente en primeras ni hubiera llegado a urgencias, ¿no? O sea, nada más tiene divertículos y ya. Esta enfermedad diverticular es un paciente asintomático. Este es un paciente con diverticulitis aguda y aquí es donde se aplica la clasificación de Hinch. ¿Seguimos? Entonces, como tal, vamos a tener diferentes estadios. Entonces, en el estadio 0, pues va a ser una diverticulitis que va a estar pues moderada. Entonces, el manejo va a ser conservador. Ahorita, pues igual vamos a ir viendo cómo se van, o sea, qué se le va a ir dando de acuerdo a los diferentes síndromes diverticulares que se van presentando. Pero como tal, el manejo conservador, pues se puede manejar con algunos antibióticos y con pues modificaciones en la dieta, que pues ahorita los vamos a ir viendo. En el estadio 1A, aquí pues va a haber inflamación pericólica, pero va a ser sin absceso, que es lo que se va a diferenciar del 1B, porque el 1B es con absceso. Entonces, si es sin absceso, igual el manejo va a ser conservador. Cuando es con absceso, va a depender, pues, ahora sí que del tamaño de los divertículos, que va a ser, si es menos de 2 centímetros, igual va a ser un manejo conservador. Mayor de 2 centímetros se tiene que hacer un drenaje percutáneo. Ahora, en el estadio 2, igual va a haber absceso pélvico, pero también puede ser retroperitoneal o a distancia. Y pues va a ser lo mismo. Menor a 2 centímetros, un manejo conservador. Mayor de 2 centímetros va a ser un drenaje percutáneo. En el estadio 3, como tal, aquí ya va a haber una peritonitis generalizada, pero no va a haber comunicación con la luz intestinal, que va a ser la diferencia con el estadio 4, porque aquí ya va a haber comunicación intestinal y como tal, pues ya se le va a conocer como una peritonitis fecal. Entonces, tanto en el estadio 3 y 4, pues es una cirugía urgente. Entonces, pues él tiene que hacer una colectomía a este paciente. Seguramente será parcial, intentando preservar lo que se pueda, pero sí, sí va a cirugía. Seguimos. Entonces, como tal, en los pacientes que van a necesitar una cirugía, pues van a tener que cumplir con ciertas, ahora sí que puntos para que sea indicación quirúrgica. Entonces, como tal, van a ser pacientes que tengan una peritonitis difusa o sin mejoría de un tratamiento conservador, que haya una obstrucción intestinal,
que sea el primer episodio, pero en pacientes menores de 50 años. Igual que sea una diverticulitis del lado derecho. Y pues que el paciente esté presentando ya sea 2 o más episodios de diverticulitis, o también en pacientes que van a estar requiriendo inmunosupresión, o cuando existe la imposibilidad para descartar un carcinoma. Pues bueno, aquí encontré este video, es de una diverticulitis aguda, pero esta ya está perforada. Bueno, había videos muchísimo más largos, pero este fue el que encontré, que ya hasta el final se pueden ver pues todos los ya estaba todo perforado y el paciente estaba ya presentando pues hemorragia y pues ya como tal una peritonitis muy grave. Se ven todo ese líquido ahí que no debería de estar. Esa es una cirugía láparos. Y lo están haciendo bastante conservador porque la están haciendo láparos, ¿eh? O sea, no abrieron al paciente y le están cortando, están revisando seguramente dónde está la perforación. Y supongo que entonces van a hacer alguna cirugía conservadora, como por ejemplo, si es un divertículo de sigmoides, a lo mejor pues nada más le hacen una micolectomía izquierda, y si está en ciego, pues una micolectomía derecha o en ascendente. Ujú. Doctora, ¿y no pueden solo como pinzarlo y que se lleve esa partecita? No, porque se inflama todo. O sea, ya cuando se perfora, se inflama un cacho, digamos, más amplio del intestino y se empieza a inflamar el peritoneo. Entonces, por eso es la peritonitis. Y por los vasos sanguíneos no pueden hacer resecciones chiquitas. ¿Cuándo sí podemos pinzarlo? Cuando está sangrando nada más. Cuando no hay peritonitis, pero hay hemorragia diverticular, que ahí se rompen unos vasos y entonces empiezas a sangrar. El paciente, por ejemplo, ahí se hace una colonoscopia y se pone un clip o se inyecta adrenalina, o se hace alguna terapia endoscópica en el que está sangrando, pero no está inflamado. Entonces, no hay posibilidad de que por la inflamación el clip se bote y cosas así. O sea, solo está sangrando, la mucosa está normal. Pero cuando una mucosa ya está inflamada, incluso aunque corten, intenten unir, si está inflamada, eso va a tener altas posibilidades de hacer dehiscencia. Entonces, tienen que irse más lejos cuando está inflamado, o sea, cuando ya hubo una perforación o que hay peritonitis, lavar la cavidad, porque algunas son fecales, recuerden, o sea, si se abre el colon hacia acá, pues sale todo lo que está dentro del colon y todas las bacterias y todo. Entonces tienen que hacer un lavado, tienen que hacer una resección amplia o por lo menos, o sea, a lo mejor la hacen conservadora, porque sí hay veces que se hace conservadora, pero por la vascularización del intestino no pueden ser resecciones así como solo estos 10 centímetros. O sea, generalmente tienen que quitar todo, ligar unos vasos y quitar todo lo que está irrigado por esos vasos, porque pues si no se va a quedar isquémico. Entonces hacen hemicolectomías, casi en todos los casos. Miren, ahí le están poniendo como el drenaje y eso. Doctora, una pregunta, y en el caso de todos estos pacientes, ¿llevan estomas o se realizan anastomosis? Si la O cirugía sea, es de urgencia, entonces sí, se hace una resección parcial y se queda desfuncionalizado el paciente y entonces le ponen un estoma para que por ahí siga la evacuación y el otro lado lo cierran en bolsa de Hartmann. Entonces dejan un muñón cerrado, ciego, y el otro lo conectan a la piel, ¿no? O sea, y allá con la bolsita el paciente evacúa. Y después intentan hacer la reconexión cuando ya no está inflamado. Cuando son cirugías programadas, que se en el caso como nos puso ahí Lucero, que es un paciente que está teniendo recurrencia, o sea, que puso que era como su segundo episodio de diverticulitis, o de hecho también cuando están con hemorragia de los divertículos, entonces es una cirugía planeada. Si el paciente tiene los divertículos localizados solo en uno de los lados del colon, entonces se hace una cirugía pues preventiva, ¿no? O sea,
bueno, ya le había dado, o sea, es como una profilaxis secundaria, ¿no? O sea, ya le dieron varias veces y dicen, ¿sabes qué? Le va a volver a dar, o sea, va a volver a sangrar, o se le van a volver a inflamar y ya es mucho. Entonces le hacen una cirugía planeada y en esa cirugía puede haber reconexión inmediata. Entonces le quitan la parte de que le vayan a quitar y hacen anastomosis. Como no está inflamada, pues la posibilidad de que esa anastomosis cicatrice bien es altísima. O sea, todo queda bien, pero cuando está inflamado, o sea, que llegó con diverticulitis aguda, la cirugía de urgencia sí incluye dejar un estoma. O sea, es difícil como que lo puedan volver en ese momento a conectar, y menos si el paciente está séptico, que si se le salió un poco ahí de materia fecal peritoneo, ¿ok? O sea, ahí sí va a ser en 2 tiempos, casi siempre. Y la programada puede ser en uno solo que hagan reconexión. Ok, gracias, doctor. Y nada, seguimos. Y pues bueno, como tal ya el abordaje quirúrgico, ahora sí que a través del tiempo se ha ido modificando. Entonces, pues al inicio se inició con, pues con una cirugía de 3 tiempos, que pues prácticamente en el libro menciona que ya está en desuso. Entonces, en el primer tiempo lo que se hacía era pues un estoma derivativo con el drenaje de la zona. Como segundo tiempo, pues era resecar el segmento, pues normalmente lo que se va a estar afectando va a ser el sigmoide, casi siempre. Entonces, pues sería resecar ese segmento y pues por último, la reconexión intestinal. Ahora después pues se dio la cirugía en 2 tiempos que pues van a ser principalmente 2 procedimientos. El procedimiento de Hartmann o el procedimiento de Mikulicz, que pues primero es como el primer tiempo es la resección del segmento afectado y se va a hacer un drenaje con una colostomía y al final se hace un cierre de muñón rectal, que este es el procedimiento de Hartmann. Pero si nada más se deja como tal una fístula mucosa, pues ya es el otro procedimiento, ¿no? Entonces, como segundo tiempo, pues va a ser ahora sí que la reconexión intestinal. Ese segundo tiempo es después, ¿vale? O sea, ya cuando se desinflama. Porque si no, si fuera en ese mismo momento, no le harían una bolsa de Hartmann, o sea, hacer un muñón rectal, suturarlo y todo, para el final de la cirugía desuturarlo y unirlo. O sea, no, está hablando de que hacen un muñón rectal, dejan en ese momento un tiempo desfuncionalizado ese tránsito y después lo conectan, ¿vale? Y ¿Seguimos? bueno, ya por último, pues está la cirugía de un tiempo, que es la anastomosis primaria. Esta normalmente se va a realizar en pacientes que estén estables y que ahora sí que no haya como tal una contaminación muy grande, ¿no? Y pues lo que se hace como tal es resecar el segmento afectado y después una anastomosis colorectal. Igual en el libro mencionaba que se ha estado viendo que pues en algunos pacientes se ha estado usando pues como tal el abordaje laparoscópico para pues para ver si como tal no existe una mayor mortalidad, pero pues como tal no se tienen estudios que pues que tenga una suficiente evidencia de que pues se pueda recomendar este abordaje. Y donde haya la paro siempre se va a intentar que sea, ¿no? O sea, por mínima invasión, porque Y disminuye la pues bueno, morbilidad de como los tal, la presión pacientes y eso. Ay, perdón, creo que está fallando mi internet. Entonces mi audio está así como, no escuché que estaba hablando Lucero. ¿Ya me escuchan bien o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Les decía que donde hay láparos siempre se va a intentar por láparos. La verdad es que en los hospitales públicos no en todos lados hay. Si llega quirúrgico, seguramente que sí, porque pues, es de mínima invasión para el paciente, pero cuando tienen demasiada contaminación o ya, o sea, se pegaron asas o se está fistulizando o hay muchísimo, pues tienen que hacer un lavado grande y esas cosas, muy probablemente los cirujanos prefieran, o sea, hacerla abierta y limpiar la cavidad y todo eso. Entonces, si no en todos lados se hace láparos, por eso no se ha estandarizado. Igual, los pacientes que entrarían a una cirugía son los pacientes que dijimos que tienen una peritonitis o una peritonitis fecal. Entonces, probablemente depende también qué tanto control está teniendo el paciente. O sea, si tiene peritonitis porque sí se abrió algún divertículo, pero como que se contuvo un poco ahí con el peritoneo y lo demás, y el paciente no está séptico, no está súper grave, no tal,
quizás pueden hacer estos abordajes que son últimamente que intentan hacer en el mismo tiempo nada más resección y reconexión, o lavado y reconexión ahí mismo, pero sí depende muchísimo de las condiciones clínicas del paciente, como que nadie se va a aventar a hacerle luego reconexión y tal, si se quedó inflamado el tejido, porque va a desentar y lo van a tener que meter. Si se desenta, se va a salir el contenido a la cavidad y les va a dar otra vez peritonitis. Entonces, sí, yo creo que depende de en qué condiciones esté el paciente. Nosotros vamos con que sepamos cuáles se opera y qué es lo que se haría. En ese momento ustedes sepan que tiene que haber una resección de toda el área, porque eso es el alcance que puede tener esta enfermedad, ¿no? O sea, que un día se le inflame, el paciente entre en un cuadro sintomático grave, se ponga séptico, tenga muchísimo dolor, así como que le está dando una apendicitis, y ese divertículo, si avanza esto, si nosotros decimos, no, es una colitis, no se preocupe, y le dan su medicamento y va a su casa y tenía datos de irritación peritoneal, va a avanzar de fase. Entonces recuerden que igual cuando llegue al hospital ya va a tener peritonitis fecal. En cambio, si lo saben y lo identifican o creen que este paciente puede tener riesgo, le pueden decir, ¿no? Oiga, puede ser una diverticulitis aguda que es como tipo una apendicitis, pero del otro lado y se puede poner grave, así que pues váyase para el hospital. Puede ser que llegue en a lo mejor un Hinchi 2A, tal vez un Hinchi 2B, tal vez un Hinchi 1, y entonces le van a dar antibióticos y a su casa, ¿no? Y no se va a complicar ni va a tener que pasar por una cirugía. Entonces es importante saber esta enfermedad, cuál sería más o menos el cuadro clínico y cuáles pueden ser las complicaciones de estos pacientes. Entonces, ¿seguimos, Lucero? Y pues bueno, igual como comentamos, de acuerdo a la presentación clínica que vaya a tener el paciente, pues van a existir distintos síndromes diverticulares. Entonces, como tal, primero vamos a tener la de diverticulosis, que pues, como ya vimos, ¿no? Va a ser presencia de divertículos, pero va a ser asintomático. Entonces, el único manejo que van a pues, tener estos pacientes va a ser una dieta, pero alta en fibra. Ahora, cuando tenemos una diverticulosis, pero que ya es sintomática, a esto nos referimos que el paciente va a estar presentando dolor abdominal y que además va a tener datos ya sea de inflamación local o sistémica. Perdón, Entonces, Lucero, el ahí vamos a manejo, hacer pues, una pausa. Entonces, miren, diverticulosis o enfermedad diverticular, que existan divertículos. ¿Qué le vamos a recomendar ahí al paciente? Solo dieta alta en fibra, para que no tenga que hacer demasiado esfuerzo al evacuar, para intentar que el paciente tenga un Bristol 4, 5, ¿ok? Y además que no tengamos más riesgo de que algún fecalito o alguna parte de materia fecal dura pueda obstruir momentáneamente algún divertículo y provocar presión sobre los vasos sanguíneos y que se inflame, ¿ok? Entonces, por eso les dejamos fibra, ¿cuál fibra? Metamucil, psyllium plantago, la que quieran, una fibra soluble, o que el paciente coma mucha fibra, o sea, la fibra que tiene que comer, que recuerden que son 30 gramos día. Nada más. No le tenemos que dar analgésico, no le tenemos que dar nada más, no le tenemos que hacer, si ya está diagnosticado con divertículos, o sea, que lo vieron en algún estudio o que a él le hicieron una colonoscopia y sabe que tiene divertículos, pero si no está con síntomas ni nada, o sea, el paciente está perfectamente normal, incluso quizás les consulta por otra cosa, pero en su historia les dice que tiene divertículos, lo único que tienen que hacer es recomendar la fibra y ya, no hacemos ninguna otra cosa. Pero si este paciente tiene divertículos y empieza a tener dolor abdominal, de hecho es un cuadro tipo colítico, ajá, o sea, que le duele y que siempre le duele como en una área, en general más que en otras áreas, pues pudiera ser. Ok, entonces aquí, ¿qué se hace? Pues por supuesto le vamos a pedir algunos estudios para ver si tiene datos de inflamación les tocará en ese momento como manejo, ahora sí, dar de todos modos lo de la fibra, pero empezar a hacer estudios para buscar, ¿sale? Recuerden que estamos hablando por grupo de edad de pacientes mayores de 50 años casi siempre. Sí puede haber pacientes 40, 30 con divertículos, pero generalmente tienen un historial de estreñimiento muy crónico o lo que nos había dicho Lucero de que puedan tener alguna enfermedad del tejido conectivo que condicionó esta debilidad de la pared y la aparición temprana de un divertículo. Ajá. Pueden tener historial de hemorragia, pero bueno, nos vamos a situar en el cuadro más común, que sería un paciente
generalmente varón, pero también puede ser mujer, recuerden que la mujer tenía menos riesgo, y que están alrededor de los 50 años o más, ¿vale? Entonces, si viene y está que le duele y que como con la colitis y no sé qué, saben que puede ser un divertículo también. Entonces, ahí ya ustedes sabrán que hay que pedirle algunos estudios aparte de la fibra, ¿vale? Esta es una enfermedad diverticular sintomática sin que esté en diverticulitis aún ni complicado. Solo le está dando síntomas los divertículos porque ya están tendiendo probablemente a inflamar, ¿ok? Perdón, Lucero, ya seguimos. Y pues bueno, ya cuando en el cuadro clínico el paciente está presentando dolor abdominal e inflamación local o sistémica, pues el manejo va a ser igual, una dieta alta en fibra. Pues aquí ya se puede determinar si puede recibir una colonoscopia electiva o una topográfica. Y también pues se ha visto la Colotac, pero como tal esta aún sigue estudio para que se pueda recomendar, aún no es muy seguro. No tenemos en México casi ningún lugar con Colotac. Estaría muy bien, es como si fuera una colonoscopia, pero virtual. O sea, como que la TAC hace una reconstrucción y se pudieran ver incluso hasta pólipos y eso. Entonces, en las guías y artículos de Estados Unidos, como que casi siempre nos ponen Colotac, pero acá no hay. Una colonoscopia sí podría ser necesaria en ese momento y susceptible a realizarse, pero si ya está en diverticulitis un paciente, es una contraindicación realizar una colonoscopia, ¿ok? Cuando está en diverticulitis, porque está inflamada la pared y nosotros no sabemos a qué grado. Y nosotros con el colonoscopio metemos aire, hacemos presión, movilizamos todo el colon por allá, o sea, y podemos incluso a veces, si son divertículos muy grandes, acuérdense que se ven como un hueco. A veces podemos pensar que por allá es el camino y es por acá y esa parte era divertículo y que se perfore porque ya está inflamado. Por eso no se realiza colonoscopia en diverticulitis. Pero si es un paciente con diverticulosis sintomática, entonces un paciente que está consultando y a ustedes les parece que suena como colitis, pero como que tiene datos de factores de riesgo para hacer una enfermedad diverticular, entonces ustedes lo pueden mandar a algún estudio donde se puedan identificar. Entonces podrían pedirle su colon por enema. Si es alguien con riesgo, por ejemplo, un viejito ya grande y eso, pues le podrían pedir una tomografía contrastada para ver si en la pared del intestino se llegan a ver estas, o le pueden pedir una colonoscopía si además es un paciente mayor de 50 que además le sirve para ver otros diagnósticos. Entonces ahí podrán elegir qué, pero sí hay que hacerle algún estudio para ver si tiene divertículos, porque estamos pensando que es un paciente que no respondió a este tratamiento inicial que ustedes le hayan dado, no sé, como fiebre, tal cosa, quizás lo vuelven a ver y sigue igual, entonces en ese momento ya hay que pedirle estudios. ¿Okay? Esto es lo que en realidad pasaría, porque quizás sería difícil que les llegue una persona que les diga que le duele y así como síntomas colíticos y que le pidamos de primera entrada a algún estudio, ¿no? Que sería bueno que le pidieran la colonoscopia si tiene más de 50, pero digo, no es tan común, o sea, como que probablemente primero vamos a intentar de darle fibra y ver cómo responde, butildiosina y a ver si se le quita, y si no, ya seguir avanzando en el protocolo, ¿ok? Pero bueno, si es enfermedad diverticular sintomática, entonces fibra y ya tenemos que hacer estudios para revisar qué está pasando. ¿Seguimos? Bueno, como tal, cuando ya el paciente presenta una diverticulitis, pero que no es complicada, es decir, que el paciente esté estable, como tal, el paciente va a estar presentando pues dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo, fiebre y leucocitosis, pero el paciente va a estar tolerando la vía oral. Entonces, si está tolerando la vía oral, pues el manejo va a ser ahora sí antibióticos orales y principalmente pues se van a dar para gram negativos y anaerobios, una dieta líquida y se tiene que evitar la morfina, porque hay que recordar que como tal la morfina va a estar causando un aumento de la presión intracolónica. Ahora, igual, si tenemos una diverticulitis no complicada, pero aquí el paciente sí está grave o es pues una persona adulta mayor, pues el cuadro clínico igual, dolor abdominal en cuadrante inferior izquierdo, fiebre y leucocitosis. Pero pues esto se va a estar presentando en pacientes mayores de 80 años o que también tengan alguna intolerancia a la vía oral. Entonces, pues se van, pues como hay intolerancia a la vía oral, los antibióticos tendrán que ser por intravenosos, un reposo intestinal, igual líquidos intravenosos
y aquí normalmente se va a dar como analgésico la methadilina. Pues desde que tenemos diverticulitis, de por sí ese paciente ya lo tuvimos que haber referido, ¿verdad? Por todos los síntomas abdominales. Entonces, lo que hacemos cuando llega un paciente así es luego pedir la tomografía, ver si es una diverticulitis, que nos den la clasificación de Hinchi. Si el paciente está muy bien, no es tan viejito y eso a lo mejor le ponemos, o sea, se hace una impregnación de antibiótico intravenosa y ya se va para su casa con el tratamiento oral. Pero si no es el caso, o sea, si está con un hinchi más avanzado y vemos que es un paciente en riesgo, o sea, este paciente sería un paciente que puede complicarse. Entonces aquí los antibióticos van a ser intravenosos, entonces por supuesto se va a quedar internado, no va a comer, o sea, se va a quedar en ayuno, va a tener los líquidos intravenosos y bueno, siempre pues le tratamos los síntomas, ¿no? Recuerden que eso les da mucho dolor. O sea, el paciente tiene mucho dolor, entonces se dan analgésicos, pero es un paciente que ahorita estamos en el entendido de que está intrahospitalario, ¿sale? Si están en una clínica y ahí pueden hacerle el estudio de imagen y eso está bien, si no tendrá que referirse porque si se perfora, pues va a pasar a cirugía urgente, ¿no? Entonces, ¿seguimos? Muy bien, entonces ahora si tenemos una diverticulitis, pero que ya es complicada, entonces el paciente puede que tenga un absceso, que ya esté pasando por choque séptico y obviamente que pueda tener una perforación, una fístula o alguna obstrucción. Entonces, primero pues va a ser la estabilización, porque si el paciente está presentando choque, pues primero sería estabilizar. Igual antibióticos, el estudio de imagen, pues como ya vimos en la dirección, la ataque abdominal, y pues se tiene que dar ya inmediatamente una valoración por cirugía. Perfecto. Entonces, ¿le hacemos colonoscopía? Pues yo diría que no, o sí, porque si está pues perforada. Exactamente, está contraindicada, ¿no? O incluso aunque no estuviera perforada por la inminencia de que se perfore, está contraindicada. Vean aquí cómo nos trata de agrupar el libro y que sí, de hecho, así se agrupa la enfermedad diverticular. Cuando nosotros decimos complicada, semánticamente están hablando de que la diverticulitis tiene un absceso, hizo sepsis y se chocó el paciente, es una sepsis muy grave y se chocó, se perforó, tiene una fístula, tiene una obstrucción. Entonces, es importante saberlo como en este lenguaje, ¿no? Que si me dicen una diverticulitis complicada, están diciendo que tuvo todo eso. Si solamente era o sea, si dicen tiene enfermedad diverticular, no pienso para nada en esto. Pienso en que tiene divertículos y ya, ajá, como el primer dibujito. Si me dicen tiene enfermedad diverticular o diverticulosis sintomática, ok, sé que los divertículos le están empezando a dar lata, le están dando dolor, está empezando a tener tal, o si dicen diverticulitis, entonces significa que el paciente tiene en ese momento un proceso inflamatorio del divertículo, tiene dolor, tiene datos abdominales a la exploración y no sabemos todavía de qué grado sea quizás y hay que pedirle el ataque y todo eso, ¿vale? Entonces, son diferentes los términos que utilizamos en esta misma enfermedad de los divertículos y por eso se le llaman síndromes diverticulares. Ajá, o sea, tenemos como varias fases o varios momentos de esta enfermedad en los pacientes, ¿ok? Entonces, complicada significa que hay esto, abscesos y lo demás que está en rosita. ¿Seguimos? Y pues bueno, por último, pues vamos a ver las complicaciones, como en un inicio las comentamos así rápido, pero en el libro nos manejan tal importantes que pues es la hemorragia por divertículos, las fístulas. Entonces, la hemorragia por divertículos, pues esta se va a desarrollar en aproximadamente el 20% y pues los pacientes pueden llegar a tener un sangrado severo. Entonces, puede darse porque haya como tal una erosión traumática de los vasos mucosos del divertículo. Y entonces esto lo que significa es que no necesariamente tiene que estar como tal ligada a la hemorragia a una diverticulitis. Entonces, primero, si tenemos un paciente hemodinámicamente estable, pues sí se puede hacer un diagnóstico por medio de una colonoscopía. O se puede hacer como tal un manejo quirúrgico, pero ya cuando hablamos de un manejo quirúrgico es porque el paciente ya ha requerido que pues tenga como tal una transfusión de, pues ahora sí que de los paquetes globulares y que en 24 horas se le hayan pues transferido más de 3 paquetes globulares durante 2 días o como tal ya tenga un sangrado recurrente y que sea masivo.
Entonces, pues ahora sí que el manejo quirúrgico sería la resección pues, del colon. Este dato es muy importante, este que les puso Lucero ahí. Entonces, si el paciente está hemodinámicamente estable, o sea, que llega así, estaba sangrando, pero ya le transfundieron y todo, y lo tienen estable, entonces se prepara el colon y se pasa a colonoscopía. No puede hacerse sin la preparación intestinal. Entonces, a pesar de que esté sangrando y todo, se tiene que aventar el nuliteli, el polietilenglicol y todo así para laxarlo, porque si no, no se ve nada. O sea, nada más se ve todo lleno de materia fecal y de sangre adentro. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar el diverticulito que está sangrando en medio de todo eso? La verdad es que el rendimiento diagnóstico es casi nulo, entonces no, se tiene que preparar colon, o sea, igual así con todos los laxantes, y luego ya pasa la colonoscopia. Entonces no es algo como rapidísimo, ni tampoco algo que digamos, llega ya la colonoscopia. Eso no va a poder ser así. Llega y se está con hemorragia, primero, como siempre, tienen que hacer ABC, estabilizarlo y luego ya pasaría a una colonoscopía ya que está preparado para identificar el divertículo sangrante y darle alguna terapia. Pero si en ese tiempo él no se logra estabilizar, el paciente está súper mal, está chocado, ya le han pasado 3 paquetes en 24 horas y siguen sin alcanzar estabilidad, entonces no puede pasar a una colonoscopía y la indicación de hecho es dar manejo quirúrgico desde que tiene 3 paquetes en 24 horas y que lo siguen sin alcanzar, así le vamos a decir, ¿no? O sea, que no están revirtiendo el choque hipovolémico que tiene, entonces en ese momento se convierte en quirúrgica y probablemente que va a ser abierta, pero bueno, no sé si está en algún lugar donde sí hay láparos y además tienen experiencia en eso, pues no sé, pero al final va a ser quirúrgico. Tienen que llegar, ligar esos vasos de todo ese lado del colon y cortarlo, ¿sale? Para ver dónde está la hemorragia. Eso yo creo que lo vamos a revisar en la clase de sangrados, pero bueno, por supuesto, antes de entrar a operarlo, tienen que ver dónde está la hemorragia para de ese lado hacer el abordaje quirúrgico, ¿sale? Como ya habíamos visto, lo más frecuente es que en Occidente los divertículos sean izquierdos, pero fíjense que los divertículos del lado derecho son los que tienen más riesgo de sangrar. Entonces, si los pacientes tienen la mala suerte de tener divertículos derecho, pueden tener hemorragia de ese lado. Entonces, bueno, la amicolectomía sería del lado derecho, ¿sale? Entonces, bueno, se identifica sitio de sangrado y se mete a cirugía. Doctor, una pregunta. ¿Podría tener la hemorragia pero por la diverticulitis? O sea, que en ese caso no se podría hacer la colonoscopia o eso no suele Sí, suceder. sí puede ser, pero si le ulceró mucho la base del divertículo cuando se inflama, como que se ulcera la base del divertículo y tienen un poquito de sangrado, pero es poquito. Y la hemorragia diverticular en general es abundante, ¿ok? Si viene de colon, ¿cómo se va a ver? ¿Quién me dice? Se va a ver fresca, de color, la Está, por habíamos visto ejemplo, como vino, ¿no? Bueno, pues sí. venosa. Y entre más cerca esté el área que está sangrando del ano, entonces va a ser mucho más fresca. O sea, incluso podría ser rojita fresca y que no sea un hemorroide, sino un divertículo que está apenas en la unión rectosigmoidea, por ejemplo, ¿no? Pero en general, si están en descendente, en sigmoides o más atrás, en transverso, en ascendente, en ciego, va a ser hematoquesia y es abundante, no es poquita. Pero si es una diverticulitis, sí puede tener un poquito de sangrecilla en las heces del paciente, pero no es tan abundante. Entonces, y además lo que va a predominar en la diverticulitis es dolor. Y si hay dolor, lo que vamos a hacer es un TAC. Y si la TAC dice que tiene diverticulitis, no vamos a hacer la colonoscopía. Y en cambio, el sangrado, el paciente de hecho no tiene dolor. O sea, quizás tenga así como, ay, me sentí raro ya cuando la sangre le está irritando el colon, así como un poquito de distensión leve, van al baño y hematoquesia abundante. Entonces, luego, por supuesto, es un dato de alarma, luego se van al hospital. Entonces, como que sí son cuadros clínicos tal vez un poquito diferentes, lo que tienen en común es que había divertículos y que si tiene divertículos y llega con esa hemorragia, ustedes piensen, es diverticular lo más probable, ¿no? O sea, no le duele ni nada y está desangrándose el paciente, es una hemorragia diverticular si ya se conocía con divertículos. Si no se conocía, entonces, bueno, se va a hacer el abordaje diagnóstico ahí, o sea, cuando el paciente llegue se va a empezar a buscar qué es lo que puede ser. Y de hecho, la hemorragia diverticular es frecuente que llegue a sala de urgencias y yo creo que les va a tocar ver por ahí a varios pacientes con enfermedad diverticular en su internado y eso. Ajá, o sea, esto sí lo van a ver. Esto llega a los hospitales y ya van a saber qué hacer, ¿no? O sea, primero estabilizarlo, todos los paquetes, lo necesario y ya cuando esté estable la colonoscopia preparado. ¿Sale?
Sí, doctora, gracias. Seguimos. Y pues bueno, como tal, ya por último, pues están las fístulas, que pues bueno, normalmente siempre se van a estar presentando en un 65%, que va a ser la más frecuente, pues es la colovesical. Y pues esto va a ser más frecuente en hombres. El 25% va a ser la fístula colovaginal, y pues esto va a ser frecuente en pacientes que tienen una histerectomía. Y ya como tal, muy, muy bajo el porcentaje va a ser de una fístula coloentérica, que es como el 7%, y el 3% con una fístula colouterina. Entonces, por la inflamación se pega a otro órgano y Entonces, se pues fistuliza, nuevamente, ¿sale? y pues bueno, como tal, el cuadro clínico de las fístulas, pues van a depender de nuevo pues de su localización. Y pues esto, pues el diagnóstico como tal va a ser clínico, y pues se va a poder demostrar así a través de una colonoscopía, una cistoscopía o una vaginografía. Y pues bueno, el tratamiento ya definitivo pues va a ser igual, pues, y como tal pues se tiene que hacer una podemos poner una cirugía de un tiempo, que es la anastomosis primaria. Entonces, pues bueno, como ya habíamos visto, el cuadro clínico va a depender de la localización. Entonces, la colovesical ya vimos que va a ser pues, la más frecuente, y pues normalmente los pacientes van a presentar cistitis en un 90%, una neumaturia en un 75% y fecaluria en el 50%. Ahora, la segunda más frecuente pues es la colovaginal. Entonces pues las pacientes van a presentar ahora sí pues descarga vaginal en un 95%, y hasta un 87% pues pueden tener una abertura como tal en el ápex de la vagina. Y pues eso sería todo. Entonces, si llega un paciente con fístulas, también vamos a investigar si la causa de esa fístula pudiera haber sido una complicación por una inflamación diverticular. Entonces, siempre cuando andan buscando fístulas, van a ver que van a descartar o les van a pedir que descarten que intestino esté bien. ¿Sale? Entonces, o van a ver así de, "Uy, ¿por qué tiene una fístula esta persona, no? Tiene enfermedad inflamatoria, tiene Crohn, que recuerden que también hacía fístula, ¿se acuerdan? Entonces, se va a empezar a buscar por qué razón. Bueno, déjenme terminar de pasar lista, y los que ya pasaron lista y pasen lista ya se van por un café, y nos vemos aquí 8:10, ¿sale? Solo tienen 5 minutos. Sí, está bien, gracias, doctora. De nada. Fabiola Luna, ya te vi que estás ahí, Fabi. Presente. Nancy también ya la vi. Paula Natalia, también te vi. Presente. Gómez Martínez. Presente. Guillermo del Castillo. Presente. Vanessa Coyotl, sí te vi. Presente. Córdoba Argueta. Presente.